Entonces vamos a aguardar un minutito. Buenas, buenas noches de nuevo. Vamos a otra vez aguardar un minutito a que se conecten los compañeros, como siempre, para poder dar continuidad aquí al tema. Mientras pueden estar poniendo su nombre de vuelta para que tengan la asistencia en las dos partes de la clase, ¿no? Entonces, seguimos admitiendo. Vamos por aquí. Estamos por aquí, ¿no? Mm, Estábamos justo aquí. Ok, ahora sí, continuaremos, ¿no? Estamos. Bueno, las reglas vigentes no resultan adecuadas para producir el resultado con una solución justa. Los juristas procuran obtener la solución justa pasando por alto de ser necesario la lógica de las reglas, ¿no? Justo eso habíamos acabado de dar el ejemplo del comprador de esclavos que compra un hombre libre en vez de un esclavo, ¿no? Y cuál era la solución lógica y cuál era la solución justa, ¿no? Entonces, el, ese, como decíamos al principio, ¿verdad? Innegable que el jurista o quien está dentro del campo del derecho tenga que recurrir a los conocimientos de la filosofía jurídica en particular y de la filosofía en general, ¿no? Para poder razonar, interpretar y dar solución concreta a los casos que se ponen a su conocimiento, ¿no? Entonces, si el jurista pretende un conocimiento profundo del derecho, que además de las normas o el derecho vigente comprenda también la doctrina jurídica, ¿no? Y los fines del derecho, ¿verdad? Necesita del apoyo de la filosofía y de la filosofía del derecho, como íbamos diciendo, ¿no? Ahora vamos a seguir admitiendo y sí, como jurista, y cuando dice jurista, o es abogado, juez, ¿verdad? O alguien que tiene relación con el campo del derecho, ¿no? Si el jurista pretende tener la capacidad de encontrar soluciones seguras a casos imprevistos en el conjunto de reglas jurídicas, necesita conocer los principios, fundamentos o primeras verdades acerca de las realidades en las que se funda y a las que se destina el derecho, ¿no? El, eh, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Cuando estemos en la práctica jurídica, nos vamos a encontrar con hechos que son eh, son fácilmente objeto de la deducción lógica jurídica, ¿verdad? Se aplica un enunciado normativo a un hecho eh, que cumple con todo, que cumple con la parte enunciativa, ¿verdad? Con el hecho generador, digamos. Eh, Cuando uno eh, toma una actitud o realiza una acción que está contemplada en una norma, entonces, como prohibida, lo que va a hacer es atenerse a las consecuencias, ¿verdad? Va a haber una consecuencia jurídica, o sea, una sanción, ¿verdad? Pero a veces las normas no van a proporcionar las soluciones o no van a proporcionarlas así de fácil, ¿verdad? No, no se va a hacer una subsunción, se llama, no se va a poder subsumir un hecho a una norma determinada. Entonces, cuando no se puede hacer ese ejercicio de subsumir, lo que se hace es ponderar, ¿no? Entonces, cuando se pondera, ya no se habla de leyes, se habla de derechos y de principios que subyacen a los derechos, ¿no? Cada, cada derecho tiene un principio subyacente, dicen, ¿verdad? Entonces, hay que encontrar esos principios y el derecho que tenga más peso en ese caso determinado, ¿no? Como
Es un clásico, ¿verdad? El derecho a la intimidad contra el derecho a la libre expresión, ¿no? Entonces, si en un caso determinado no hay norma que pueda ser aplicada de manera eh, eh, coherente, de verdad, y de manera además expresa al caso concreto, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que recurrir a los principios, a los fundamentos y a las primeras verdades, ¿no? Los principios se traducen en derechos, ¿verdad? Y los fundamentos y las primeras verdades son la naturaleza. Y como ya habíamos visto en la anterior clase, la naturaleza es la esencia de algo, ¿verdad? Es la esencia de las cosas. Y la esencia es algo que nunca cambia, ¿no? Entonces es una norma, ¿no? Se traduce en una norma, la esencia. Entonces hay que intentar eh, encontrar estos principios y esta esencia para poder dar una solución concreta a un caso imprevisto en el derecho positivo, ¿no? Ahora, el estudio de las primeras verdades o principios corresponde a la filosofía, ¿verdad? El por qué las primeras verdades o los principios, bueno, es el conocimiento que uno tiene por sí, por los demás, de qué, de lo que es, de lo que debe ser, ¿no? Y además cómo adquiere estos conocimientos que completa la definición de la filosofía. Y cuando hablamos del derecho, responde a estas mismas preguntas, pero dentro de su campo de acción o de su objeto, que es el derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Responde las mismas preguntas, pero en el campo del derecho, ¿no? El, ahora, como cada vez las relaciones jurídicas van haciéndose más complejas, ¿verdad? Y además van surgiendo nuevos, nuevos derechos, nuevas formas de relacionarse, nuevos negocios jurídicos. Entonces, el derecho positivo a veces queda descontextualizado, ¿verdad? Y no se puede aplicar a los casos que se presentan actualmente, ¿no? Obviamente que se va a actualizar en algún momento, pero hasta mientras la vida, ¿verdad? El desarrollo mismo de la vida exige al jurista que pongamos más atención en la filosofía en general y en la filosofía del derecho para poder actuar frente a estos casos que se presentan por el desarrollo de la vida actual y que no están pues contenidos en el derecho positivo, porque el derecho positivo tiene cierta antigüedad también, ¿verdad? Y va a perder su validez cuando salga de contexto. Entonces va a tener que ser derogado o abrogado, ¿no? Y derogado quiere decir que algunas partes nomás se van a eliminar y se van a corregir, se van a modificar. Y abrogado quiere decir que se va a agarrar toda la ley, se va a botar al basurero y va a venir una nueva que va a regular esas relaciones jurídicas, ¿no? Entonces, eh, tomando atención a este carácter dinámico de las relaciones jurídicas, es que tenemos que prestar más atención que nunca a la filosofía y a la filosofía del derecho, ¿no? Como les señalaba, lo que dice acá abajo, ¿no? La tecnología moderna ha dotado al ser humano de un poder sobre las cosas muy superior al que existía antes, ¿no? Lo cual ha suscitado problemas jurídicos, nuevos problemas jurídicos que difícilmente podrán resolverse con el simple recurso a las reglas jurídicas sin considerar los principios que las inspiran, ¿no? Entonces, de esto veníamos hablando, ¿verdad? Esos nuevos problemas jurídicos, ¿no? No van a estar contemplados en el derecho vigente, ¿verdad? Y al no estar contemplados en el derecho vigente, se va a tener que recurrir a otros institutos del derecho, ¿verdad? Como los principios, los fundamentos, los derechos humanos. Y también puede ser que exista regla, ¿verdad? Pero como en el caso del anticrético que habíamos propuesto, ¿verdad? Existen reglas, ¿verdad? Y existen dos reglas para regular el caso, ¿verdad? Pero vamos a tener que recurrir a los principios que inspiran cada una de las reglas para poder eh, resolver de manera justa
la causa, ¿verdad? Entonces, como hemos dicho, cada principio subyace a un derecho, ¿verdad? En este caso del anticrético, sería los principios que subyacen al derecho patrimonial del banco y al derecho a la vivienda de la señora, que no tiene más dinero que ese monto que ha dado en confianza legítima al dueño de la casa. Y este la ha traicionado esa confianza legítima, ¿verdad? Y la buena fe de la señora, y se ha llevado su dinero y ha incumplido sus obligaciones patrimoniales con el banco, ¿no? Entonces, el juez no va a poder aplicar el derecho vigente, ¿verdad? Sin, por lo menos no, sin hacer un ejercicio de razonabilidad jurídica, ¿no? El principio de razonabilidad quiere decir la justificación que las autoridades tienen que dar a sus resoluciones, ¿no? Entonces, esa justificación no va a ser solamente. El artículo 1395 señala que, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Va a ser hojas y hojas de justificación que van a pasar por la filosofía y por la filosofía del derecho y por la corriente en la que está vigente, bueno, que está vigente actualmente en el Estado plurinacional, que es eh, el Estado constitucional del derecho, ¿verdad? Ahora, los problemas jurídicos que plantea, bueno, esos son la parte de la tecnología y el desarrollo y el carácter cambiante de las relaciones jurídicas, ¿verdad? Es un problema que se plantea al derecho y que tiene que echar mano de la filosofía para poder resolver. Y de asimismo también eh, plantea esta misma clase de problemas, la integración o la globalización que cada día se va afianzando más en el mundo, ¿no? Entonces, esta integración, ¿verdad?, de países que se organizan en organizaciones multinacionales, eh, plantea problemas jurídicos que no van a poder resolverse, ¿verdad?, desde el derecho positivo de cada uno de los países, porque tal vez tienen una concepción diferente, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener que pasar? Se va a tener que recurrir a concepciones de la sociedad, de la norma, del ser, del deber ser, ¿no? Así como a la relación entre las personas, los individuos, como miembros de la sociedad, y el bien personal y el bien común para poder dar solución a estos nuevos problemas jurídicos que van a derivar de esta integración, ¿no? Entonces, no va a estar preparado el derecho positivo, ni tampoco va a tener pues validez para poder regular a, las relaciones o estos bloques de integración que se organizan en multinacionales, ¿verdad? Entonces, ahí sí se va a tener que recurrir a pactos internacionales ratificados y a los derechos humanos y a la filosofía del derecho y a la filosofía en general, ¿no? Entonces, como pueden ver, la filosofía, ¿no?, hoy por hoy se presenta como una herramienta necesaria para quien tenga que ver con el derecho pueda entender y criticar, ¿no?, y sobre todo encauzar la evaluación social de modo que sus resultados sirvan realmente al progreso de las personas, los pueblos y la humanidad en general, ¿no? Entonces, esta última parte está más dirigida a los jueces y a los legisladores, ¿verdad? Para que puedan usar los conocimientos que aporta la filosofía, ¿no?, a efecto de que se pueda regular de mejor manera la vida en sociedad y que aspire eh, o que pueda optimizar también de la mejor manera posible este ideal que es el de justicia, ¿verdad? El principal ideal del derecho y a lo que aspira la ciencia del derecho, ¿no? O el conjunto de normas y reglas. Y, entonces, acabamos de revisar, ¿no?, lo que es la relación entre la filosofía del derecho y la filosofía en general, y entre el derecho y la filosofía. Y como ven, no se puede solo resolver los problemas desde el punto de vista del derecho positivo. Sí, en general se puede, ¿verdad? Pero por lo
en algunos casos específicos, ¿verdad? Denominados difíciles, no se puede resolver desde el punto de vista de las normas y hay que recurrir nomás a la filosofía del derecho, ¿no? Pero algunos dicen que cuando haces esto, aplicar esta corriente, lo que hace es generar caos jurídico, ¿verdad? Porque cuando una persona cuando tú opongas tu fundamento legal, ¿verdad? Y yo ponga el mío y el tuyo sea más coherente que el mío, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar un principio o un derecho que me estés afectando, ¿no? Para que yo pueda invalidar tu pretensión que está de acuerdo a una norma. Pero otros dirán que eso es exagerado, ¿verdad? Porque si existe una norma a la que el caso se subsuma, como les he dicho, ¿verdad? Un caso en el que se aplique de manera perfecta la norma, entonces no hay donde pues ponderar, no hay donde argumentar, no hay donde recurrir a principios, a menos que este caso tenga algunas connotaciones especiales que lo hacen, que lo vuelven, digamos, un caso difícil de resolver, ¿no? Como por ejemplo esa persona o esa madre de Santa Cruz que le han pillado con narcotráfico en la Argentina y le han liberado. ¿Qué ha pasado? Obviamente que a todas luces la señora era una narcotraficante y tenía que ir a la cárcel de acuerdo a la normativa, al derecho positivo, ¿no? Pero ya entrando más en la investigación, se había visto que la señora había, bueno, estaba en una mala condición, en una mala condición económica, había perdido el trabajo, no tenía, y tenía un hijo que estaba enfermo de cáncer, ¿verdad? Y necesitaba de manera prioritaria los medicamentos para su hijo menor. Entonces, lo que ha decidido la señora es hacer narcotráfico, pues, ¿y qué ha pasado? Le han pillado. Entonces, le han hecho el proceso y se ha expuesto esta situación, se ha investigado, se ha corroborado y que han dicho estado de necesidad comprobado, ¿no? Entonces, la señora no es alguien que se dedica así a esas cosas ilegales, ¿verdad? Es una persona de buena fe, pero las circunstancias eh, que le ha presentado la vida, ¿verdad? Le ha obligado a recurrir a eso para cuidar el derecho a la vida y a la salud de su hijo que estaba enfermo con cáncer y que no tenía nadie más que le cuide, ¿no? Entonces, aparte de todo, ¿verdad? Si le metían a la cárcel a la señora, el niño menor y que con cáncer no iba a quedar con nadie. Entonces, ¿qué ha pasado? Estado de necesidad comprobada y la señora a su casa, ¿verdad? No lo vuelve a hacer nunca más. Entonces, esa, cuando, cuando un caso concreto tiene características especiales que lo vuelven irresoluble desde el punto de vista del derecho positivo, o cuando de plano el caso no se encuentra, no hay una ley vigente que lo contemple, ¿verdad? Entonces, vamos a recurrir a los principios, a los derechos, ¿verdad? Y no vamos a ponderar eh, vamos a utilizar la ponderación como método para resolver y no la subsunción, ¿no? Y de eso van a avanzar mucho más en el tema o en la clase que es, perdón, la materia que se llama argumentación jurídica, que es por demás interesante, ¿no? El, ahora, siguiendo con el tema de la relación de la filosofía del derecho con las otras ramas del conocimiento, ¿no? Eh, ¿No? Vamos a pasar a la relación que tiene el derecho con la psicología, ¿no? Es también una relación muy estrecha, al igual que con la filosofía, ¿verdad? Porque el derecho y la psicología parten del ser humano, ¿verdad? De estudiar el comportamiento, ¿no? Uno estudia el comportamiento de manera clínica, ¿verdad? De manera analítica, ¿no? Y el otro estudia el comportamiento de manera normativa para regular, ¿no? Entonces, y además la psicología
entra en el campo de acción del derecho, ¿no? Al momento eh, de participar como peritos o como psicólogos forenses. Entonces, se relaciona aún más, ¿verdad? No hay filósofos forenses, ¿verdad? Hay solo psicólogos forenses, ¿no? Y estos sirven para dar más luces o aportar conocimientos al juez que el juez no tiene, pues no es psicólogo, ¿verdad? Pero el psicólogo va a dar un informe, va a dar un certificado, va a emitir un criterio profesional para poder, en algunos casos, modificar o extinguir alguna situación jurídica o tal vez atenuar o agravar una sanción, ¿no? Entonces, Aquí tengo, Jano, de aquí voy a hacer. Eso agárrame a veces, chiqui, me eche a hervir. entonces como les estaba diciendo, la filosofía aporta a la psicología una visión holística. ¿Qué es holística? Es la parte sintética, la dimensión sintética que habíamos visto en la anterior eh, clase o en el anterior tema, ¿verdad? Es eh, agarrar los conocimientos de lo que es, de lo que debe ser obtenidos por uno mismo, por los demás y de manera científica, ¿verdad? Y, o sistemática, y emitir un criterio fundamentado y justificado, ¿no? Entonces, la filosofía, ¿verdad? Le otorga esta característica a la psicología, ¿no? Desde el punto de vista de que ambas tratan del ser humano, ¿no? Por eso representa las bases de la teoría psicológica, ¿no? El ser, cómo es el ser humano, cómo debería ser y cómo adquiere estos conocimientos, ¿no? Entonces también puede contestarse esas preguntas fundamentales desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Apoyándose siempre en la filosofía general, ¿verdad? Pero como trata del comportamiento, ¿verdad? Entonces, del comportamiento humano y el derecho también, puede decirse que pertenecen a una misma rama del conocimiento, ¿verdad? El de las ciencias humanas y sociales. Algunas se agrupan al derecho también, o, y en, dentro de las ciencias humanísticas, ¿no? Y ya no realizan la clasificación de las ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, esa es una clasificación nada más, ¿no? Entonces, podríamos, como les digo, podríamos decir, ¿no? Que pertenecen a la misma rama del conocimiento y por lo tanto tienen un mismo objetivo o un mismo objeto, ¿verdad? La conducta humana. Una, o la psicología, ¿verdad? Que se centra en el análisis de esta conducta. Y el derecho que se centra en las leyes que regulan dicha conducta, ¿no? Como íbamos diciendo, eh, puede ser que eh, el, puede ser que alguien haya cometido eh, un homicidio, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado? Había sido por emoción violenta, ¿no? Entonces, atenuante, ¿no? Pero todavía tiene culpa, sanción, todavía es responsable, ¿verdad? Pero el, la conducta, ¿verdad? El origen de la conducta, ¿no? Y desde el punto de vista psicológico nomás se puede dilucidar esto y por eso se utilizan los psicólogos forenses, puede afectar la aplicación de la norma, ¿verdad? Como pueden ver, puede ser una atenuante, ¿verdad? O puede ser tal vez una agravante, ¿no? Como cuando, eh, de acuerdo a mi conducta, yo quería siempre causar el daño que he causado, ¿no? Entonces, en la psicología se centra en el análisis de esa conducta, en sus fundamentos, en sus motivos, ¿verdad? Y el derecho se centra en las leyes que regulan esa conducta. Y va a tomar en cuenta también estos aspectos psicológicos para poder regular la conducta, ¿no? Como hemos dicho, puede ser tal vez una atenuante o tal vez una agravante, ¿no? Entonces,
La filosofía del derecho tiene relación con la psicología porque el derecho es un hecho del espíritu humano. Es el producto de las persuasiones y de las apreciaciones de los hombres en cuanto llevan una vida social, ¿verdad? Entonces, esta conducta humana, ¿verdad? Que estudia la psicología, el- nos van a dar nos va a proporcionar, ¿verdad? Una noción de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Y entonces, con este ideal, ¿verdad? Eh, vamos a producir las reglas eh, que van a regular nuestra convivencia social, ¿no? Entonces, siempre vamos a echar mano de lo que es la psicología o el comportamiento, ¿verdad? De el, o el comportamiento de los individuos que componen esta sociedad, ¿no? Para poder regular de manera, eh, para poder regularla de manera más apropiada, ¿verdad? Porque en cada sociedad los valores son diferentes, ¿no? Entonces, existen también ideales diferentes y existen comportamientos diferentes que son tal vez aceptados o son condenados de una sociedad a otra, es diferente, ¿no? Entonces, este comportamiento, ¿no? Esta persuasión de lo que es bueno y lo que es malo siempre constituye un hecho psíquico, ¿verdad? Porque uno en su fuero interno eh, decide que aquello que la sociedad le transmite como bueno o malo es de verdad bueno o malo, ¿no? Entonces, el, a, digamos, a este campo espiritual, ¿verdad? Este campo de las persuasiones, pertenece también los ideales con los que se valoran las normas positivas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, es, eh, es válida o es justa, ¿no? La norma que, que dice que en una sociedad determinada a una mujer por ser infiel le van a apedrear hasta la muerte y en la misma sociedad el hombre puede tener cuantas mujeres pueda mantener, ¿no? Entonces, ese, eh, esa, el- esa concepción, ¿verdad?, de que sea bueno o malo, proviene de las persuasiones que la sociedad en su conjunto te, o realiza, ¿verdad? O te imparte, ¿no? Entonces, afectan tu psiquis, ¿verdad? Y lo que pasa es que las normas se producen de acuerdo a estos mismos valores, ¿no? Y también las sanciones se dan de acuerdo a cómo se afectan estos valores que son socialmente aceptados. Entonces, se puede decir que bajo un criterio, ¿verdad? O bajo cierto aspecto pertenecen a este orden o a este campo, ¿verdad? Del comportamiento y de las persuasiones, los ideales, ¿no? Con los que se valoran estas normas, ¿no? O sea, va a ser o no va a ser aplicada, va a ser válida en qué sociedad determinada, ¿no? Y es necesario por eso conocer la naturaleza de los procesos que conducen a la concepción a la elaboración de normas, ¿no? Desde el punto de vista de los valores que son aceptados, ¿no? Y que son eh, insertos, ¿verdad? De manera, ¿cómo se llama? Involuntaria, ¿no? Se llama la, eh, ay, no me acuerdo, pero no me acuerdo el término exacto, pero es el proceso mediante el cual las normas se te graban solamente porque tú convives en una sociedad y no necesitas que nadie te diga, ¿verdad? Porque desde chiquito tu mamá te ha dicho, por ejemplo, ¿no? No se roba nada, ¿no ves? Alzar lo ajeno está mal, ¿sí, verdad? Entonces ya sabes que está mal, ¿verdad? Se llama introspección normativa, ¿no? Entonces, tú solito sabes que eso es norma y que eso no hay que hacer, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver siempre con la psicología, con una introspección, con las persuasiones que te hace la sociedad, ¿no? Y
También la, oye, la relación de la psicología, ¿verdad? Como en último punto, ¿no? Aparte de todo este campo, ¿verdad? Y del fuero interno y lo subjetivo, tiene mucha relación con el derecho, porque el derecho se apoya en la psicología jurídica para poder emitir resoluciones más acordes a la realidad, ¿no? Entonces, el juez no puede conocer todas las ciencias, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando no conoce de una ciencia, llama a un perito. Un perito es un experto de otra ciencia que va a aportar conocimientos al caso, especializados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el caso de los psicólogos forenses? El juez va a llamar a un psicólogo forense porque él dice que está loco y el otro dice que no está loco, ¿verdad? Que ha hecho esas atrocidades en pleno conocimiento de las consecuencias y de todo lo que hacía, ¿no? Pero su defensa va a decir, no, está loco y no sabía lo que hacía, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Psicólogo forense, ¿verdad? Van a llamar al psicólogo forense, análisis y va a emitir un dictamen o sí, un dictamen forense y ahí va a emitir un criterio profesional acerca de lo que el juez le pregunte, ¿no? Entonces, el psicólogo forense o la psicología tiene mucha relación con el derecho desde diferentes puntos de vista también, y eso es en lo penal, ¿verdad? Pero también participan los psicólogos forenses en la materia familiar, ¿verdad? Para evaluar, por ejemplo, a los menores de edad, ¿no? Aquellos que han sido, sufren violencia intrafamiliar, o tal vez algunos que también eh, no quieren estar con sus papás o no quieren cumplir el derecho de visita, ¿verdad? Y no se sabe por qué es, ¿no? Entonces se necesita la participación de un psicólogo forense también, pero orientado al campo del derecho de familia, ¿no? Entonces, tiene mucha relación la psicología y la psicología forense con el derecho y la filosofía del derecho, ¿no? Ahora, antes que se nos acabe el tiempo, por lo menos, ah, eh, antes de entrar a la relación de la filosofía del derecho con la sociología, que es ya casi lo último, después es con la ética y con la ontología, ¿no? El- Les quería decir que ya he subido la tarea del tema número 2 y es para que presentarlo hasta la siguiente clase, está hasta el 2 de abril. Y es en sí solamente, es algo fácil, ¿no? Para poder ponernos en punto y que no haya problemas con el uso de la plataforma, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer es lo que dice la orden, ¿verdad? En base a estos dos documentos, realizar una esquematización o un organizador gráfico tipo mapa mental relacionado con unidad de aprendizaje. Cuando den clic ahí, les va a salir un documento con ejemplos también eh, de mapa mental que está ahorita les muestro para que puedan realizarlo y bueno, seguramente ya tienen algún ejemplo, pero por si acaso les dejo aquí, ¿verdad? Ese es uno y ese es otro, ¿no? Como ven, es mucho más gráfico que con lenguaje de palabras, así que se puede usar algunas palabras a manera de conectores, ¿verdad? Y luego aquí algunas características principales, luego aquí en el centro siempre el tema o el objeto del mapa mental, ¿no? Y se apoyan con algunas imágenes que puedan reforzar la explicación o la exposición, ¿no? O lo que quieren representar con su mapa mental. Entonces, les he dejado eso también, ¿verdad? No sé, así pueden tener un apoyo técnico también para la tarea y también está el material acá, ¿verdad? Que es de la presentación de Word perdón, en la presentación del PowerPoint y el tema eh, en Word, ¿no? Y el plazo está para la siguiente clase. Así que si tienen alguna pregunta, duda,
acerca de lo que hemos explicado hasta aquí o de la tarea, entonces es un buen momento para hacerlo. En caso de que no tengan ninguna duda, si alguien ha levantado la mano, ¿tienen alguna consulta? Richard Laime, estamos escuchando. Dice en específico la tarea, ¿qué es lo que tenemos que realizar más o menos? O sea, no le entendí esa parte. Dice, realizar un organizador gráfico de tipo mapa mental relacionado a la unidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a leer el documento de Word, ¿verdad? También te vas a apoyar con las partes principales que ya están acá en el PowerPoint y vas a realizar, puedes hacerlo a mano, ¿verdad? Puedes hacerlo en computadora, tu mapa mental y una vez que lo tengas realizado, lo subes acá como tu documento de la tarea para que te apoyes en cómo se hace o cómo luce un mapa mental, ¿verdad? También está ahí lo que les he dicho, este documento que tiene dos ejemplos de mapas mentales que son eh, fáciles de realizar, ¿verdad? Y también tiene una explicación que es corta, pero sustancial, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna otra dificultad o si tienes todavía alguna otra duda de cómo o qué hay que hacer? Entonces, no sé, te escucho. Perfecto, Doc. Ya, eh, está bien. Entonces, ¿alguien más está levantando la mano? Sí, Buenas buenas noches, noches. Listen. Quería preguntar si la tarea es sobre el anterior tema, o sea, de naturaleza de la filosofía del Sí, derecho. De ese tema es, ¿no? sí, sí, de ese tema. Ok, Sí, gracias. Sí. eso. ¿Y alguna otra duda más? Licen, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Licen. Quisiera preguntarle si la próxima semana es Semana Santa, para saber si el viernes vamos a pasar clases. Ah, no, no creo. Pero, ¿saben qué? Qué buena observación de los feriados. Pero lo, ¿saben qué? O sea, los feriados nacionales no se pasa clases a pesar de que estemos en una modalidad virtual, ¿no? Se respetan los feriados, pero esas clases que se han perdido en los feriados se van a reponer dentro de los siguientes 15 días en otro horario, ¿no? Y si es que no pueden llegar a la reposición porque tienen clases o cruce de materias o de plano trabajan o alguna otra cosa, entonces los videos y toda la clase de reposición va a estar también ahí cargada, ¿no? Y la siguiente clase se hace una pequeña retroalimentación de la reposición y se avanza hacia adelante. Gracias, Licen. Ok, entonces, si no hay más preguntas, vamos a quedar ahí y que tengan buen fin de semana. No se olviden hacer su tarea para el jueves y tienen no más harto tiempo, así que espero los trabajos. Buenas Gracias, noches. Lisen. Buenas noches. Hasta luego, buenas Buenas noches, noches. dicen. Buenas noches, Lisa. Buenas Hasta luego, noches. Lisa. Buenas noches. Hasta luego.